Guztioi eta mila esker prentsaurrekora etortzeagatik, nerekin ikusten duzen bezala Marisol Garmendia, eta beti plazer bat izaten da zurekin egotea, Marisol, elkarlanean ibiltzen garelako askotan, eta gaurkoan ere horrelako lan bada, elkarlanean egindako lan berezi bat. Kasu honetan, badakizuek Gipuzkoan, bideometria sarea banatzen hasi ginela orain dela urte pare bat, eta aurtengo udaran Donostia sartu da sare honetan, edo behintzat kamarak eta bideometria sistema osatu du Donostian. Esan erresa, eta inbertsioa Donostiako udalak egin du. Guretzako plazer bat, gure sistema betetzen delako, eta elkarrelean esan dudan bezala, baina Gipuzkoak bideometria sarea erabat betetzen du. Hondartza guztiak sarean sartuta daude, eta honek ze suposatzen du? Suposatzen du benetan klima aldaketaren ondorioak neurtzeko posibilitatea erabat betetzea. Nik hori esango nuke dela helburua, eta dela noski honekin lortzen dena. Ikusi duzu baita ere, zer suposatu duen aurten bideometria sistema bat eukitzea. Pandemia garaian, ikusi duzuen bezala, hondartzetan ez ditugu arazo larririk izan, eta hori kudeatzeko ezinbestekoa zen horrelako sistema bat eukitzea. Bai praktikoki, eta baita ere, etorkizunera begira, zer ondorioak dituen bizi dugun egoera, bai konjunturalak batzutan, eta baita estrukturalak, klima aldaketari aldaketaz ari naiz hitz egiten, zer importantzia duen teknologiak eta bere aplikazioa. Eta kasu honetan hori da hemen betetzen duguna. Horregatik, bere importantzia du, askotan ez importantzia ematen horrelako sistemak betetzea eta horrelako elkarlanari, baina nik uste dut gaurkoan gu bintzat importantzia eman behar digula eta gizarteak ondo daki zer suposatzen duen uda hontan bizi izan dugun egoera gure hondartzetan argi eta garbi. Decía, voy a ser muy breve, que siempre es un placer compartir el trabajo con el Ayuntamiento de San Sebastián, con todos los ayuntamientos, pero en este caso con el Ayuntamiento de San Sebastián y especialmente con Marisol Garmendia, porque nos unen muchas cosas en el trabajo en común y en este caso pues completamos el sistema de videometría que supone que todas las playas guipuzcoanas y toda la costa guipuzcoana pues tenga un sistema de videometría para medir, en este caso completar la red de medición de los efectos del cambio climático en nuestra costa. Y por tanto es fundamental que San Sebastián estuviera aquí. Donostia hizo la inversión en tiempo récord este verano, la verdad es que es de agradecer, y que ahora, pues evidentemente, ofrezca este sistema y completar este sistema junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa para que tengamos una red donde podamos medir estos efectos del cambio climático que, como veis, están siendo importantes, van a seguir siendo importantes y, por tanto, el conocimiento, la información en este ámbito es fundamental para tomar medidas y decisiones. Tampoco me quiero olvidar, desde el punto de vista más coyuntural, pero no menos grave como es la situación de pandemia que estamos viviendo, pues este verano nos ha permitido hacer una gestión responsable, una gestión que no ha tenido especiales consecuencias negativas, precisamente porque teníamos un sistema de información importante y nos daba la posibilidad de tomar decisiones y medidas acordes a la situación de gravedad en cada momento puntual. Y para eso necesitábamos tener un sistema de información. Y eso, como habéis visto este verano, pues ha dado unos frutos y ha sido la solución precisamente para afrontar esta situación tan lamentable y que, todavía nos acompañará algún tiempo, ¿verdad? Pero sí tenemos que decir desde Guipúzcoa, a diferencia de otros territorios, que en esto también estamos en vanguardia, que estábamos trabajando ya hace más de 2 años en este ámbito de implantación de sistemas, que este verano lo hemos completado y en estos momentos, pues agradecer a San Sebastián que después de haber hecho la inversión, la Diputación Foral de Guipúzcoa en este momento pueda contar con un sistema completo de mediciones en este ámbito. Y yo lo dejo aquí. Marisol, nahi dezunean, zure da hitza. Eta esan bezala, mila esker. Mila esker zuri, Jose Ignacio. Donostiako udalak ezin dio bakarrik egin klima aldaketaren borrokari, eta elkarlana ezinbestekoa hartzen dugu kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiko
ingurumenaren sailarekin, ezta? Eta oraingo honetan zer egiten dugu, Jose Ignaziok ondo esan duen bezala, Donostiako udalak kamera batzuk, bideobigilantzia kamerak jarri ditu aurten, uda honetan bai Igeldon eta bai Urgulen, Donostiako 4 hondartzak kontrolatzeko nolabait, eta gaurko honetan egiten duguna da kamera hoiek bat egin Gipuzkoako itsasertzeko bideometria foru sarearekin. Izan ere, usten deu gu bakarrik lehen bezala ezin degula ezingo deula egin klima aldaketari, eta indarrak batzea, ezaugera batzea ezinbestekoa dela. Alde horretatik ez da gaurkoa izango sinatzen dugun konbenio bakarra edo elkarlanari ekiten diogun proiektu bakarra, eta hemendik aurrea elkarlana sendotzeko apostua egiten du Donostiako udala. Decía que el Ayuntamiento de San Sebastián no puede hacer solo frente a la lucha contra el cambio climático. La colaboración interinstitucional es más importante que nunca y, si cabe, más decisiva en la lucha contra el cambio climático. Y hay un aspecto, entre otros muchos, que a la ciudadanía donostiarra preocupa, y es el impacto que va a tener el cambio climático pues en todo el frente de costa, ¿no? En el mar, porque no se nos escapa a nadie que somos una ciudad de costa, también afortunadamente de monte, pero fundamentalmente de costa, ¿no? Y una de las repercusiones más evidentes que poco a poco ya se están notando es el aumento del nivel del mar, que no creo que irá a menos, sino todo lo contrario, si no ponemos para ello herramientas. Y una de las herramientas que vamos a disponer a partir de ahora es las cámaras de vigilancia, que además de controlar aforos, como ha sucedido este verano, tal y como lo ha dicho José Ignacio Asensio, sirven para algo más. Y sirven para medir de alguna manera pues los efectos, los cambios, las variaciones que ya está teniendo el nivel del mar. Y, como decía, hoy lo que hacemos es una apuesta por la colaboración interinstitucional y por trabajar juntos. Las cámaras de San Sebastián colocadas este verano en Igeldo y en Urgul, que controlaban y que controlan las 3 playas principales de la ciudad más la playa de la isla, pues se suman a la red foral de videometría del litoral de Guipúzcoa. San Sebastián no es una isla y no queremos además que sea una isla, queremos que trabaje conjuntamente con todas las ciudades, con todos los pueblos y sobre todo con el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que está liderando en estos momentos este tipo de actuaciones, ¿no?, de lucha contra el cambio climático, y que nos ofrece la posibilidad de, como decía, aunar recursos, aunar conocimiento, rentabilizar mejor los recursos que tenemos y entre todos elaborar estrategias conjuntas y compartidas. San Sebastián tiene un plan de lucha contra el cambio climático, tiene también una serie de apuestas estratégicas en esta materia, y algunos estudios que ya disponemos nos están hablando de aumentos del nivel del mar pues importantes a lo largo de estos años, ¿no? Parece que la Zurriola es la playa que está en peor situación o que más riesgo tiene de aumentos o retrocesos de la línea de costa más acusados, en torno a 5 veces mayores que los de Ondarreta y La Concha, y estamos hablando de 4 metros, de 7 metros.
de aquí a 2030, 2050. Bueno, todo eso lo vamos a poder ahora parametrizar, medir y controlar perfectamente con esta red foral de videometría litoral de Guipúzcoa a la que se suma San Sebastián. Más allá de, como decía el diputado foral de Medio Ambiente, de que nos sirva en esta coyuntura del COVID para otras cosas también importantes, ¿no? Pues control de aforo, mayor seguridad para las personas que disfrutan de las playas, pero esas cámaras además tienen esta otra función que a partir de hoy, de alguna manera, sumamos, ¿no? San Sebastián a la red foral para, como digo, luchar todos decididamente contra el cambio climático y controlar pues las repercusiones que estamos teniendo ya las ciudades y toda la costa guipuzcoana. Eta nire aldetik hor utziko nuke. Beste galdera dauden edo? No, parece que la Zurriola, pues porque está más expuesta por las corrientes, por diferentes motivos, es la playa que en San Sebastián pues tiene mayores repercusiones o puede sufrir mayores repercusiones. La Concha no es tanto. Y luego sí que en las playas la situación es diferente, ¿no? Pues en el Pico del Oro parece que la movilidad de las arenas y bueno, pues es mayor que en otras zonas más céntricas de la bahía. En el tenis también está más expuesto. Bueno, todo eso lo vamos a poder parametrizar y ¿no? controlar de una manera más exhaustiva que con algunos estudios puntuales que hasta ahora se han venido haciendo. Con las cámaras tenemos información los 365 días del año y con eso haremos los estudios pertinentes, sacaremos las conclusiones y aplicaremos políticas de mitigación en la medida que podamos. Vale. Donostiako hondartzen artean Zurriola da arrisku gehien daukana. Orain arte egin diran azterketen arabera baia 2 bider gehiago dauka arrisku hori 2 bider bikoiztu egiten da kasu honetan Kontxa edo hondarretarekin alderatuz. Eta, kamera hauekin kontrolatuko dugu egunero 24 orduz nola dijoan, ez bakarrik Zurriola, baizik eta gure kasuan Donostiako hondartza guztiak. Es 1,5. 1,5 veces mayor. Bibider. Ia bibider. Nik bukatzeko, lez dugu esan, baina, badakizue Asti Fundazioarekin egiten den lana dela, eta beraiek da zientzia aldetik behintzat, eta etorkizunera begira proiektuak egiteko garaian eta beraiekin egiten dugu lan, eta beraiek daukate berita handia, noski baietz. Eta bideometriaren sistema kosta asisten izena dauka. Badakit ezaguna dela, baina uste dute gogoratzea ezinbestekoa da. Eta besterik ez baldin badago, mila esker denoi, mila esker Marisol berriro.